Hola, hola, buenas a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos, tribu, a un episodio más de Om de Viaje Tribu. Yo soy Jime Hola tribu, hola amiga, yo soy G. y hoy tenemos una dinámica un poco distinta. ¿Quieres contarnos, amiga? De la amiga y les cuento. Bueno, teníamos ganas de hacer como unas preguntas espirituales, pero que surjan en el momento, improvisar, ahí canalizar, a ver qué sale. Y habíamos pensado primero unas preguntas y dijimos, bueno, hagámoslo lo más espontáneo posible. Entonces, justo antes de empezar este episodio, dijimos, bueno, las metemos en ChatGPT y ponemos que nos diga preguntas similares del estilo, como para seguir así esta dinámica espiritual. Así que tenemos preguntas que no vimos, vamos a ver de qué se tratan, leer así al azar y a ver qué surge. A ver qué surge. No sé si querés que respondamos las dos la misma, nos complementamos o hacemos distintas, ¿Cómo o ves tenés 5 y ganas de hacer. 5? ¿Cómo ves 5 y 5? 5 Bueno, yo a ti y 5 tú a mí. pero las tenés todas vos. Todas preguntarlas vos, pero Pero cinco yo me respondés vos y cinco yo. autorrespondo. Dale. Genial, a mí me encanta. Me autorrespondo, me parece muy bien. Y bueno, esta dinámica la estamos haciendo porque hace un mes y medio estuvimos juntas en Uruguay y Argentina e hicimos una dinámica similar. Estuvo muy lindo. Nos hicimos igual preguntas de cosas que no sabíamos sobre nosotras, a pesar de que tenemos muchos años de conocernos. Y fue muy interesante todo lo que salió ahí, ¿no, amiga? Aunque nos pasamos una hora explicando cada pregunta y no Claro, concluimos el juego. es eso mismo estaba pensando, ¿no? Que ahora dijiste como hacer 5 y 5 y me acuerdo que para una pregunta estábamos capaz una hora y media charlando, ¿no? Porque Claro. nos íbamos por las ramas como solemos hacer. Bueno, Sí. a ver qué surge. Hay intención hacer 5 y 5, vamos a ver los Vamos a ver tiempos. qué sale. Exacto, ahí está, Improvisemos, seamos más espontáneos. Bueno, ahí va. totalmente. Pregunta uno, Te pregunta uno para ti. ¿Qué para mí, ok. mantra, ¿qué mantra o frase repites en momentos de estrés o ansiedad? Yo tengo una que está muy buena, que es suelto y exhalo e inhalo confío, que te la he comentado muchas veces, ¿no? Mm. Entonces, cuando estoy en un momento así tenso, me acuerdo, por ejemplo, eh, estaba en una situación en India, estaba haciendo un voluntariado en Faridabad, que es cerca de Delhi, con la gente del ashram, que nuestra Gurugama había inaugurado un hospital. Y había gente que estaba con COVID, entonces tenía que estar en aislamiento. Y entonces a mí me dio pánico de estar con COVID porque empecé así con unos pequeños síntomas y tenía ganas de hacer ceba, tenía ganas de ir al programa y de verla a mi gurú. Y estaba así como nerviosa de que tenía un pequeño dolor de garganta y dije, me tengo que ir a hacer el test. Uy, por favor, que me dé negativo porque no quería quedarme encerrada cuando me había ido hasta ahí a hacer este voluntariado, ¿no? Y ahí surgió este mantra que empecé suelto mientras que exhalaba, inhalo, confío, suelto, todo por nariz, exhalo, inhalo, confío. Y desde ahí me copó ese mantra y me súper aferré a ese mantra cada vez que necesité como esto de confío en lo que pase va a ser perfecto. Bueno, y efectivamente dio negativo y puede ser con el voluntariado. Igualmente nosotras tenemos también muchos mantras que repetimos, pero, o sea, por eso te digo, no hay una. Ese es como el mantra en español que pueden fácilmente acordarse, pero nosotros tenemos el mantra que a cada una nos dio también nuestra Guru Ama, que ese es un mantra que no se puede contar porque es un mantra personal, que también lo repetimos continuamente. De hecho, en el ashram todo el mundo lleva como una especie de anillo, que es un contador de mantras, entonces vas, mientras que vas caminando, vas mantreando o Entrando. mantrando o tenés un yapamala y con las cuentas del yapamala también vas repitiendo ahí tu mantra, ¿no? Entonces, la práctica del mantra es una práctica que está muy presente en nosotras, ya sea con una frase así que me ayude a traerme al presente, a confiar o repitiendo. Y
el otro mantra que utilizamos muchísimo en el viaje es Om Gam Ganapataye Namaha, que es el mantra de Ganesh, que Ganesh es el dios, Ganesh o Ganesha es el dios con cabeza de elefante, que es el removedor de obstáculos. Y cada vez que teníamos una dificultad, repetíamos el mantra y la dificultad pero Jim abrió los ojos así porque esto, o sea, Es real, real. es real, es Estábamos real. Yo juntas comprobándolo una y otra vez. una y otra vez, amiga, porque era algo impresionante, no sé, se nos quedaba la moto y no la podíamos encender, eso con la moto, tuvimos un periodo largo que fue como un mes o 2 semanas, yo con las Como fechas se me dicen, 3 semanas estuvimos semanas. en Chiang Mai, Tailandia. alquilamos una moto en Tailandia, alquilamos una moto que estaba muy buena, pero le costaba como el contacto para encenderla. Y si le encendía, si no decías el mantra, no encendía. Entonces era encenderla, decía el mantra y agarraba. Y así 1000 veces, o sea, Con muchas cosas, ¿no? Con tu en- computadora incluso, ¿no? Que a con veces mi no prendía, computadora. le cantabas el mantra 3 veces, Om Gam Ganapataye Namaha, y prendía. De verdad, esto es muy loco y muy mágico, que si no lo hubiéramos vivido juntas y lo hubiéramos visto juntas, capaz me lo cuenta y yo diría, Es está. impresionante. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ahí yo conecté mucho con Ganesh, porque yo no tenía esa conexión tan fuerte con Ganesh. Jime sí, de hecho, Jime fue la primera deidad con la que conectó así más fuerte el hinduismo. Y fue Jime la que me empezó como a nombrar, a recitar este mantra. Y wow, para mí la conexión con Ganesh fue enorme y gracias a este mantra. Así que me encantó. Sí, muy, muy bueno. Amiga, solamente para reforzar, porque este mantra que haces me encanta, también tú me lo compartiste en algún momento, y entonces es inhala, si es confío, Y exhalo, suelto. suelto, ok, Siempre por nariz, ¿no? todo por nariz. Confío, suelto. Suelto y confío, ¿no? El típico suelto y confío que nos decimos. Mm, Bueno, pero lo coordino con la respiración y es como que estoy en presencia total, pues estoy en la respiración más repitiendo el mantra y entro como en ese mood de soltar toda mi tensión, todo mi miedo, toda esa nube negra en la cabeza y confiar que lo que va a suceder es lo que la vida quiere para mí. Hermoso, amiga, me encanta. Sí, estos mantras cómo nos han ayudado, ¿no? A navegar mucho mejor las situaciones desafiantes que vamos teniendo en la vida. Y sí, gracias, me encanta. Entonces vamos con la siguiente pregunta, que esta es para mí. ¿Qué práctica espiritual te ha ayudado a superar un momento difícil en tu vida? Para mí la aceptación de las cosas tal y como son me ha ayudado muchísimo, porque cuando luchamos contra lo que es, ahí entra un conflicto. Y cuando estamos en conflicto, pues estamos en tensión, estamos en angustia, nos intoxicamos de emociones, estamos abrumados de pensamientos y no podemos ver más allá de lo que está ocurriendo. Entonces, para mí, una de mis prácticas más fuertes es, no me gusta lo que estoy viviendo y entonces, si puedo hacer algo al respecto, bueno, tomo una acción, pero una acción consciente. Y si no puedo hacer nada, lo que me toca es aceptar, ok, esto es, y estoy aquí y me relajo y lo respiro y lo transito. Y entre más calmada esté, entre menos esté peleando o en guerra con esa situación, es más fácil que todo se resuelva. Y entonces una vez que acepto, también me planteo escenarios como, ¿y qué es lo peor que podría pasar? Y lo empiezo a sentir en mi cuerpo de, ay, ¿y si esto no funciona? ¿Y qué tal? Sí, y entonces ahí empiezo a sentir un montón de sintomatología de angustia en el pecho, de dolor en el estómago, y me quedo ahí sintiéndolo, sin huir, sin escapar, solamente observándolo, y de verdad que esto ha sido maravilloso porque, para empezar, todas esas emociones y todos esos pensamientos bajan, me pongo más neutra. Cuando
hay menos resistencia en mi ser, entonces todo lo externo también se empieza a acomodar, llegan soluciones y cuando también acepto internamente y siento en mi cuerpo esas incomodidades y las transito y me quedo ahí y las vivo, ya ni siquiera es necesario vivir esa experiencia. Entonces creo que esta es una de mis prácticas favoritas. Ay, sí, totalmente, amiga. Y tenemos un episodio sobre gratitud. Sobre gratitud y También sobre muy lindo. aceptación. Sobre aceptación quise decir, Sí, perdón. Sí, tenemos otro sobre gratitud, pero quise decir sobre aceptación. tenemos esos dos, Sí, sí. muy lindo también. Sí, me encanta. Bueno, ahí va la otra para ti, amiga. ¿Qué crees o cuál crees que es el mayor obstáculo para alcanzar la paz interior? A ver, hay muchos. Creo que creernos lo que la mente nos cuenta, ¿no? Y qué difícil soltar eso. Qué difícil soltar lo que la mente nos cuenta. Esto de, esto es así, yo tengo razón, lo mejor para mí está el camino, esto no debería estar sucediendo, no puedo, ¿no? Em, Creo que el poder contemplar los pensamientos, cuestionarlos, ¿no? ¿Esto es verdad? ¿Realmente esto es así? ¿Esto que yo creo que es la verdad y que la otra persona es asá o asá, o que esto que está pasando es lo peor para mí? Cuando no me hago estos cuestionamientos, cuando yo siento que lo que yo pienso es la realidad, creo que es un obstáculo absoluto y total para poder crecer en conciencia, en amor, en perdón, en aceptación, sin poder cuestionar eso que la mente me cuenta, sin poder cuestionar lo que el pajarito me dice, no veo posible expandirse, conocerse, ¿no? Abrir tu mente. Sí, totalmente esto que dices, ¿no? No abrirnos a ver un panorama mucho más amplio, sino solamente contarnos que tenemos una verdad absoluta y no darnos esa oportunidad de justo de esto que dices, ¿no? De cuestionarnos, de observarnos, es lo que estábamos platicando también en estos días, ¿no? De conocernos a través de ciertas situaciones y sobre todo de las incomodidades, ¿no? Ver esas incomodidades como oportunidades de crecimiento. Qué Sí, lindo. totalmente. Muy bonito. Bueno, a ver, acá va una para mí. ¿Qué ritual o ceremonia me gusta experimentar en mi vida? Ay, bueno, es que yo últimamente he hecho de mi vida un ritual. Sí, creo que es algo que necesitaba mucho y que, claro, me ha tomado un tiempo poderlo materializar, poderlo encarnar, porque desde hace algunos años yo estaba muy desconectada de mí, como que no sabía qué cosas hacer para mí misma, no sabía ni siquiera qué cosas me hacían bien. Y poco a poco las he ido descubierto, he ido conectando con ello, y yo diría que ahora toda mi vida es un ritual, desde que me duermo hasta que me despierto. En mi mañana tengo una rutina muy establecida de abrir los ojos, de lo primero que hacer es agradecer, hacer una oración, sonreír y darle un sí a la vida, ponerme agüita con hielos y meter la cara, hacerme un masajito también en el cuerpo con aceite, eh, hacerme mi juguito verde, comer súper saludable, hacer ejercicio, como todo trato de intencionarlo. Y en la noche igual tengo otro ritualito después de que termino de dar sesiones, voy a mi altarcito, me limpio con palo santo para limpiar mi energía, agradezco también por la oportunidad de servir, agradezco también por lo que ocurrió en mi día. Y sí, como también con mucha gratitud hacia mí, haciendo una recapitulación de mi día y también agradeciéndome y reconociéndome por muchas cosas. Así que eso, creo que he hecho de mi vida un ritual y eso me encanta y me mantiene muy conectada conmigo. Sí, amiga, doy fe de eso, que vivimos de esa manera, ¿no? De hecho, nuestra Urubama dice, que creo que he dicho esta frase en casi todos los episodios, pero dice que como que la clave para estar en conexión, en confianza en la vida, en amor, es tomar todo como prazada, es decir, todo lo que te sucede, tomarlo como una bendición, como algo que te lo está dando Dios
y hacer todo como puya, que justamente es un ritual, ¿no? Como algo que lo estás ofrendando a Dios. Y constantemente estamos como en esa postura. De hecho, antes de abrir cada episodio, hacemos un ritual donde cantamos el Diáyamo, que es un ritual que hacemos siempre, que es donde invocamos a nuestra gurú, a poder canalizar todo lo que estamos diciendo y constantemente estamos en ese proceso que a mí me ayuda mucho, mucho, mucho en el día a día, estar conectada. Y así que si intencionamos lo que hacemos, podemos hacer de nuestra vida un ritual. Y de verdad que hacer de nuestra vida un ritual nos hace conectar más con nosotras mismos, nosotros mismos, con lo divino, con la vida. Y cuando uno Mm. está conectado con sí mismo, con la vida, con la divinidad, es muy fácil que conectes con los demás de una manera armónica y saludable. Y los rituales que hemos hecho en Asia, mía, en Mm, Nepal, ni hablar. claro, claro. Ahora que estuvimos viajando, Impresionante. hacíamos nuestros rituales. Un ritual es como poner en algo material, como en un plano físico, una acción para que nuestra mente comprenda, ¿no? Ciertas cosas y también energéticamente se muevan otras, ¿no? Porque todo es energía y entonces estos rituales mueven mucho en ese plano. ¿Para qué? Para que en algún momento todo eso que está en el plano energético se materialice en el plano terrenal. Sí, un acto psicomágico. Un acto psicomágico. Bueno, me va una pregunta para ti. ¿Qué enseñanza espiritual te ha parecido más desafiante? Mm. Eh, sí, creo que es una que, bueno, que tiene que ver también con la aceptación, pero que la voy a, a contar desde otro lado, que siempre se habla en el ashram de como que no tener, no, sino etiquetar todo en likes y dislikes, como esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien para mí, esto está mal para mí. Y hay también una fábula que cuenta siempre nuestra gurú y que también la he escuchado que cuentan también otros gurús eh, y gente que está en el mundo de la espiritualidad, es bastante conocida, que te cuenta que hay un hombre en el campo que tiene un hijo, ¿no? Y un día el hijo se rompe una pierna. Entonces pasan sus vecinos y le dicen, ay, qué terrible lo que sucedió, cómo tu hijo se rompió una pierna, qué desgracia, qué mala suerte. Y este hombre responde, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Cuestión que a los pocos días se desata una guerra y a todos los hombres de determinada edad para abajo los mandan a la guerra y el hijo, como estaba con esta pierna fracturada, no va a la guerra. Entonces todos le dicen, ay, qué buena suerte, al final tu hijo no fue a la guerra con esta pierna y él dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Bueno, y así se van sucediendo distintos episodios en donde por momentos parecía que eso que estaba pasando era malo y después parecía que era bueno y después parecía que era malo y que era bueno y tomar eso como perfecto y aceptar eso y contarme que esta situación, que yo la veo como un dislike, como algo que no me gusta y que me está incomodando, es perfecta para mi evolución y para mi sanación. Eso a mí me ha costado mucho, pero también me ha expandido mucho y me ayuda mucho, ¿no? Volver otra vez a confiar que eso es perfecto. Mm, sí, totalmente, ¿no? Todo lo que ocurre es perfecto, aunque en el momento no lo podemos ver, ¿no? Porque nos desafía, nos toca fibras sensibles, no nos gusta y es como de, oye, ¿cómo esto que tan feo puede ser perfecto y lo mejor para mí? Pero siempre lo es, ¿no? Siempre nos lleva a un bien mayor. Sí, poder abrirse a confiar en eso, uf, te permite fluir con la vida de una manera mucho más amena. Totalmente. Bueno, a ver, una para mí. Dice, ¿qué símbolo o animal te representa en tu camino espiritual? Mm, esa es una buena pregunta. Pues yo me iría por el elefante, sí, porque desde que empecé, casi desde que empecé mi camino espiritual,
inicié también con mucha conexión con Ganesh, con este dios que mencionábamos Mm, hace un momento. Y sí, desde que lo vi y empecé a escuchar y a conocer sobre él sin entender todavía mucho de lo que trataba, sentía esa conexión y me llamaba y me acuerdo que enseguida me fui a comprar también como una estatuilla y la tenía ahí al lado de mi cama. Incluso yo tengo tatuado un Ganesh en la pierna, es como, para mí representa en la pierna, Ganesh es el removedor de obstáculos y yo siento que cada vez que camino, que para avanzar, él me va quitando los obstáculos. Y como lo decíamos en otro episodio, tampoco significa que esté aquí el obstáculo y Ganesh o quien sea deidad le haga así y ya, ¿no? Porque no, uno tiene que también accionar, uno también tiene que poner de su parte, poner valentía, poner voluntad, determinación, fuerza para tomar ciertas decisiones, para avanzar en la vida. Pero sí, para mí es el símbolo que más significa o que más representa en mi camino espiritual es el elefantito. Y tengo un montón de Ganeshes por toda mi casa, en mi habitación, en mis libretas, en mi altar, en mi cuerpo. Así que sí, ese yo diría. Mm. y tu muñeca ama a Ganesh. Ah, sí, tengo una muñeca que es como combinación entre nuestra gurú Ama y Ganesh. Sí. Ah, y tengo un montón de blusitas. ¿Te acuerdas, amiga, de mis playeritas que usaba en Asia? Ah, sí, de Ganesh. ¿Cómo olvidarlas? Hay una anécdota muy divertida, amiga. ¿Quieres contarla? Bueno, cuéntala tú, quizás la cuentas más gracioso. Yo la voy a contar más graciosa, decís. Yo creo que sí, porque tú lo viste. Bueno. Ah, no, te iba a contar otra, amiga. ¡Ah! La de Kuala ¿A qué Lumpur. qué? No, claro, hay dos. No, esa yo no la voy a contar. La Bueno, primera la no, de no, la Kuala primera no es Lumpur, por acá. La cuéntala. de Kuala Lumpur sí. La de Kuala Lumpur sí. Claro, tenés bastantes anécdotas. Esa, es que tenía yo una playerita sin mangas, delgadita, Playera ese, musculosa, remera para. Sí. ajá, sí, playera en mexicano y musculosa o remera en argentino. Entonces tenía un Ganesh con unos mantras y yo la traía para todos lados, digo, porque además pues, uno tiene que limitar su ropa en la maleta, que nosotras más o menos lo intentamos, no siempre, pero bueno, se traía esa playerita para muchas cosas, ¿no? Entonces tiene muchas anécdotas, pero ahí en Kuala Lumpur rentábamos un departamento y ese departamento estaba en un complejo y ahí había gimnasio, había piscina. Entonces a mí me gustaba ir al gimnasio y tenía que pedirle al guardia de seguridad que me abriera, dándole una clave. Y entonces me ve y me dice, ¿tú eres india? Y yo, no, soy mexicana. ¿Y entonces por qué traes una playera de Ganesh? Y yo, no sé, porque me gusta, pero no sé qué hacían ellos en su cabeza que pensaban que si traigo una playera de Ganesh o de un gnomo o de algo, Tenés ya, que ser de soy India. india. Sí. Pero él era un indio, el hombre era Él era, indio. él era un indio, ese guardia era un indio, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, nos causó mucha gracia en el momento, porque claro, me imaginaba Jime con su musculosita de Ganesh y el hombre ahí mirando. Bueno, Porque además, además no, sí. no era No era una tan discreta. playerita india, no era una playerita occidental así muy de playa o de lo que sea, pero menos de convento o menos de India. Y entonces sí, ahí Nos nos reímos. causó gracia en ese momento. Bueno, amiguita, ahora toca preguntita para ti. Y Ok. dice, ¿qué pregunta espiritual te gustaría que alguien te respondiera? Mm. Bueno, obviamente hay muchas preguntas que no sabemos la respuesta, pero bueno, si existe la reencarnación, a qué vinimos a este mundo, creo que hay ahí muchas preguntas que no sabemos fielmente, no verificamos una respuesta, ¿no? Podemos creer cosas, pero sí, aparece la duda, surge la duda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de la muerte?
Eso puede Muchas, ser. creo que Ujú. esas son las preguntas. Sí, si existe la reencarnación, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Y qué somos? ¿Para qué, de qué o qué estamos en este mundo? Creo que sí, esas son como las grandes interrogantes, los grandes interrogantes. Sí, ¿sabes qué me vino a la mente? Cuando tú le pudiste hacer una pregunta a Ama, ¿te acuerdas si te respondió? Sí, le hice 2 veces 2 veces. pregunta Ama. Ujú. Yo estaba en una, Una, recuerdo vos que estabas en una, yo vos estaba en una. estabas en una, Sí. sí, y Ama la es otra nuestra guía espiritual, nuestra gurú. nuestra gurú, como para hacerles ahí un paréntesis, quienes no saben, creo que los que están escuchando deben saber, pero de repente quizás les llega este video a alguien que no nos conozca. Nosotros nos conocimos hace un poco más de 5 años en India, en medio de la pandemia, cuando empezaba la pandemia, unos días antes, en un ashram en la India, donde conocimos a nuestra gurú y las dos nos quedamos durante la pandemia en India viviendo en este ashram, que es como un convento. Por eso también tenemos muchas anécdotas de ese momento. Y no solo eso, sino que después nos hicimos socias en un proyecto que se llama Om de Viaje, que es con el que empezamos a ofrecer viajes espirituales en movimiento a India, a Vietnam y distintos lugares de Asia, y también armando con esta intención de armar tribu, empezamos a compartir en esta otra cuenta de Donde Viaje Tribu distintos episodios, clasecitas, para ir ahí expandiendo todo esto que nos hace tan bien, que nos sana, y para crear ahí comunidad. Así que bueno, esta es un poco nuestra historia y cuando estuvimos en el ashram yo tuve la oportunidad de hacerle dos preguntas a mi gurú Ama, una relacionada con la ley de atracción, que en esa Jime no estaba, y otra relacionada con, en un momento que yo estaba intentando poner límites a una persona y esa persona no me respetaba, yo le pregunté a Ama cómo eh, hacer para poner un límite y que ese límite sea respetado por la otra persona, porque no estaba pudiendo hacer eso, ¿no? Y entonces ella me dijo, bueno, si vos estás poniendo límites a un niño o a una persona con alguna deficiencia mental o algún problema psicológico, hay que tener mucha paciencia y repetir las cosas y pedir las cosas una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Pero si no estás poniendo límites ni a una persona con algún problema mental o a un niño, ese límite lo podés repetir una vez, 2 veces, 3 veces, pero si ese límite no es respetado, esa persona no está actuando desde la inocencia, como lo haría un niño o una persona que no esté entendiendo, sino que estaría actuando desde su ego. Entonces, en ese momento, si ese límite no es respetado, sí podés intentar hacer contacto cero, que esa es como la forma de cerrar la puerta a esa persona que no me está respetando, ¿no? Y fue muy emocionante porque estábamos en la habitación, o sea, en el momento que estábamos nosotros haciendo esta pregunta, se dio una situación muy mágica que fue poder estar un grupo de personas en la habitación de Ama. Eh, y yo además estaba con Jime y con otra amiga más, estábamos las tres en la escalera de la habitación con mucha gente, ¿te acordás? Mm, Y en ese momento también estaba esta persona que a mí no me respetaba los límites, así que fue como tensionante, emocionante, y Ama me respondía durante 20 minutos mirándome a la cara en Malayalam, porque ya no habla inglés, y después Joan Brita, que es un swami, que es como un sacerdote que trabaja, bueno, no, que vive en el ashram, me hizo la traducción en inglés y fue muy, muy mágico, un momento muy hermoso. sí, amiga, me encantó esa experiencia. Qué lindo, ¿no? Que Gracias a mí ahí por recordarme. fue muy hermoso. Sí, yo cuando surgió la pregunta me acordé de eso y sí, así justamente nos Mm, veía ahí en esa escalera, vestiditas así de ramitas, además mm, hace 5 años, ¿no? Que éramos unas wow. bebés. Unas bebas total. Mm, sí, Qué lindo momento. totalmente. Bueno, ahora pregunta para mí. ¿Qué hábito o práctica te ha ayudado a cultivar la gratitud y la apreciación? Bueno, esta ya la conoces, amiga, que la empezamos a hacer también
juntas. Hace algunos años que empecé a tomar terapia, mi terapeuta me dio un ejercicio de gratitud. En ese momento en el que todo estaba caótico en mi vida, en donde yo no podía ver lo bueno que me pasaba, en donde en mi cabeza y desde mi apreciación todo era malo y todo yo quería que cambiara, ahí ella me dio un ejercicio muy valioso que hasta la fecha lo sigo haciendo, trato de hacerlo una vez al año, y es agradecer 7 cosas, 7 días seguidos en diferentes 7 áreas de nuestra vida, en el área social, financiera, física, espiritual, no recuerdo en este momento las otras, familiar también. Y entonces 7 cosas por cada una de esas áreas de la vida durante 7 días, es un montón. Y entonces para mí en ese momento era como de, ¿cómo voy a agradecer tantas cosas? Pero es que, ¿de dónde las voy a sacar? No, no existen. Y entonces ella me ayudó mucho a ver que tengo por agradecer mucho más de lo que yo creo. Y conecté mucho con ese ejercicio también me ayudó a cambiar la queja y cambiar el victimismo por gratitud, por apreciación, y eso me ayudó a que muchas situaciones en mi vida se limpiaran, se resolvieran, claro, porque yo ya estaba en otra frecuencia vibratoria. Así que bueno, aprendí ahí a agradecer lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta tanto, y entonces eso me dejó una gran enseñanza, un gran aprendizaje en mi vida, y ahora puedo ver muchas más cosas con gratitud. Ahora la gratitud es algo que no falta en mi día, ni en la mañana, ni en la noche, ni durante el día, ni con lo que estoy haciendo. Cuando termino de hacer ejercicio, le agradezco a mi cuerpo por ser tan fuerte. Cuando soy constante con mis cosas, me agradezco por ser disciplinada. Cuando ayudo a los demás, me agradezco por ser generosa también, agradezco por la luz, por todo, porque creo que son esas pequeñas cosas que en verdad que son milagros. Si nos fijamos en ello, nos hacen tener también una vida mucho más expansiva. Ujú. Sí, y tenemos también un episodio sobre gratitud, Mm, que contamos que eso, que la magia de este ejercicio que Jimé me lo compartió, es no solo agradecer las cosas buenas, sino agradecer por lo malo. Y ahí es cuando de repente puedes salir de este dislike, de esto no me gusta, de esta resistencia, para poder ver, ok, me abro a ver cuál es la enseñanza detrás de esta situación. Y eso es muy lindo poder pararse con gratitud frente a todo, ¿no? Que es esa aceptación, es abrir la mente, el corazón a todo lo que sucede, el confiar en la vida, que todo está así como tan relacionado. sí, muy linda la gratitud, es una gran práctica. Mm, Bueno, vamos con la siguiente pregunta. a ver, a ver. ¿Qué experiencia espiritual te ha dejado una huella imborrable? Uf, un montón. Eh, a ver, más que experiencias espirituales, voy a contar alguna experiencia mística, digamos, ¿no? En el ashram. Uy, hay muchísimas, pero cuando yo llegué al ashram en marzo, justo antes de la pandemia, al ashram en India, y en abril hice un retiro de silencio de 10 días que casualmente Jime también lo estaba haciendo, así que ahí sin todavía tener esta amistad, porque apenas nos habíamos cruzado, sí compartimos este retiro de silencio y en todo tipo de rituales, actividades que uno hace así tan grandes, siempre es muy importante plantar una intención, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos juntamos, un grupo grande de gente, ¿te acordás, amiga? Antes de ese retiro, y cada uno como que ahí plantó una intención. Y yo estaba en un momento en el cual todavía me sentía sapo de otro pozo en el ashram, donde yo todavía no había conectado con Ama y veía gente que hablaba de Ama como su gurú, como su maestra, y contaba así experiencias muy místicas que los habían atravesado. Y yo lo escuchaba con apertura, pero yo decía, yo veo difícil que a mí me pase algo así, ¿no? Como que
Para mí la naturaleza es mi gurú, el universo, pero una persona física, conectar con eso, no sé, no sé. Y cuando hice este retiro de silencio, mi intención fue esta, abrir mi corazón y mi mente a Ama. Y si tiene que entrar, dejar que entre. Pero fue como esa apertura, ¿no? Fue como, yo hago esta apertura. Y en ese retiro de 10 días pasaron cosas muy místicas, muy mágicas, muy maravillosas, que fueron como un cachetazo en la cara de decirme, Ama está entrando en vos, ¿no? Así como algunas sueltas que me pasaron, porque fueron varias. Bueno, una característica de Ama es que da abrazos, que es lo que se llama darshan, ¿no? Ella se sienta en su sillón, en un escenario, y viene gente de todo el mundo, y ella se tursa en todo el mundo a recibir su abrazo. Entonces, estás ahí un momento, unos segundos, un minuto, unos minutos, recibiendo un abrazo de ella, que es muy, muy hermoso. Y, y en un momento estábamos en este retiro en donde vos no podías hablar con nadie, porque es un retiro de silencio, entonces vos no podés hablar con nadie del grupo, ni con nadie en esos 10 días de silencio, ni tampoco te comunicás a través de miradas. Entonces estábamos en uno de los breaks, de los recreos, en donde nos daban unos vasitos con agua de coco. Y yo estaba tomando mi agua de coco y de repente escucho, necesito un abrazo, pero hacía una voz muy clara que decía, necesito un abrazo. Entonces yo miré a mi izquierda y había una chica española que estaba como bien contenta mirando por la ventana. Y dije, no, no, no es ella, habré sido yo que pensé esto, ¿no? Y cuando me doy vuelta para dejar mi vaso vacío, que había terminado de tomar el agua de coco, me encuentro una chica de Alemania que estaba con unas lágrimas que se le estaban cayendo. Y en ese momento yo no decidí nada, no pensé nada, no nada. Corrí una silla y me senté en una silla al mismo tiempo que ella y nos empezamos a abrazar. Y ese momento fue súper hermoso. Yo en ese momento no pensé nada, no elegí nada, no nada. Y al día siguiente ella me deja un chocolatito con una cartita como en mi locker diciéndome había pedido un abrazo. Y eso fue como qué locura, ¿no? Y en ese retiro me pasaron cosas así muy mágicas, como por ejemplo estar meditando y que se me aparezca Kali, que es una diosa del hinduismo, que yo en ese momento no conocía y después me pude dar cuenta que era Kali, que también se relaciona mucho con nuestra Urubama. Eh, Terminé ese retiro de silencio volando con una conexión después de tanta práctica, después de tanta sadhana, que era como que yo caminaba y sentía que flotaba y veía los bricks de madera, que son como los ladrillos para hacer yoga, y los veía y para mí era algo hermoso, me sentía así como en un estado como drogada, no sé qué. Y a los 3 días de eso también tuve como si fuera una electricidad muy fuerte que me despertó a la noche en todo mi cuerpo, eh, que fue la columna vertebral que estaba taladrándome muy fuerte desde la base de mi columna hasta la punta de mi cabeza, y yo no entendí qué estaba pasando, pero era un prrr, así muy potente. Algo en mí sintió que eso estaba bien, que algo estaba bien, y yo simplemente me puse a meditar. Y después me pregunté qué había pasado, ¿no? Y no sabía ni cómo preguntar, ni a quién preguntar, pero yo solamente en abrirme a tener esta respuesta. También todo esto es como muy místico y mi mente es como que le cuesta entender que todo esto sucedió y parece como, ¿qué está contando Gisela? Parece todo algo, no sé, un divague, una ilusión, pero fueron todas cosas que realmente me sucedieron. Y cuando yo empecé a preguntarme qué era esto que había pasado, de repente en el ashram me empezaron a aparecer serpientes. Entonces contaban que apareció una serpiente en una habitación de un swami, que es un sacerdote. De repente estábamos en el hall, que es donde está el programa todas las noches, y aparece una serpiente que una chica la caza en una botella y se la lleva al stage a Ama y nos muestra a todos la serpiente que acaban de cazar. Tipo, unas cosas muy divague. Y todos empezaron a decir Kundalini, 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 Kundalini. Entonces yo empecé a buscar, porque yo no sabía que era Kundalini, yo no sabía quién era Kali, yo
como que todo esto que yo no sabía empezó algo a experimentarlo, ¿no? Em, y buscando información sobre Kundalini, empiezo a leer todo lo que me había pasado a mí, que es un despertar Kundalini, que es como una serpiente que la tenemos todos en la base de nuestra columna y cuando se despierta sucede esto. Bueno, no voy a entrar en el tema de contar mucho qué es, si a alguien le interesa, le resuena, lo puede buscar, pero justamente esto puede suceder cuando estás en presencia de un maestro ascendido, ¿no? Entonces yo tomé toda esta situación como entender y como que Ama a mí me demostró que era mi maestra, que era mi gurú. Y para mí eso fue como una experiencia mística, espiritual, que mi mente racional no puede entender nada. O sea, yo escucho esto que estoy diciendo y es como, ¿qué estás hablando? Pero mi energía, mi emoción, todo es como, wow, todo esto sucedió, ¿no? Así que creo que hay muchísimas, pero bueno, ahí hice un breve resumen de algo, de algo de lo que pasó en ese retiro que fue impresionante. Uy, sí, amiga, ese retiro fue muy, muy fuerte, muy intenso, muy maravilloso Mm, también. Me acuerdo cuando me contaste todas estas experiencias increíbles y sí, o sea, cuando tú decidiste abrirle el corazón a Ama, ella te demostró que ahí estaba para ti. Qué lindo, sí, muy mágico, amiguita. hermoso. Bueno, vamos por la última, A ver. que dice, ¿qué consejo espiritual le darías a alguien que está empezando con su camino espiritual? Mm, ¿Qué consejo espiritual? A ver, pienso en mí de hace Mm, unos años, está bueno ese ejercicio. sí, para ver qué me hubiera dicho a mí misma en ese momento. Y en ese momento que no entendía nada, que no sabía nada, era como una bebé descubriendo un mundo nuevo. Eh, Creo que sí, ya sé qué consejo me daría. Que abra mis ojos, mi corazón, todos mis sentidos a lo no conocido, sin ponerle tantos juicios, sin cuestionarlo tanto, porque a veces solamente estamos por la vida queriendo entender las cosas con la mente racional, pero no todo solamente se comprende con la mente. Hay cosas mucho más sutiles. Entonces, a mí algo que me pasaba era que quería entenderlo todo. Y Mm, entonces, digo, esto también ha sido bueno para mí. mm, Sin embargo, me empecé a meter también mucho a la parte científica, a la parte de física cuántica, de neurociencia, porque yo quería entender mm, todo lo espiritual a través de ciencia. Era como que con mi mente racional quería comprenderlo todo. Y entonces me empecé a llenar mucho de información y de poca experiencia, porque toda mi atención estaba acá, en lo mental, en lo racional, más no en el sentir. Entonces, el consejo que yo me daría a mí misma de hace unos años, de hace 9 años, y a alguien que está iniciando con este camino, sería que abriera el corazón a lo nuevo, sin ponerle tanta etiqueta, sin quererlo entender, simplemente permitirse sentir, tener paciencia con los procesos, no quererse comer toda la información, porque a veces también pasa eso, que nos volvemos turistas espirituales, y ahora quiero esto, y ahora quiero aquello, y ahora el curso, el libro, el esto, y entonces no terminamos de integrar y también nos llenamos de un montón de fuentes que hay veces que se contraponen entre sí, entonces eso, que sería como paciencia, apertura y sí, simplemente dejar que la vida nos guíe y nos lleve hacia la información que necesitamos en cada momento. me encantó, amiguita. Mm. Bueno, estuvo buena ahí esta dinámica. ¿Cómo te sentiste? Ay, súper, me encantó. Estuvo divertida, ¿no? Oh, sí. Bueno, déjenos en comentarios si les gustó esta dinámica, si quieren que hagamos videos así, más videos así, si tienen alguna pregunta para hacernos, nos encantaría leerlos. Y bueno, y obviamente que compartan, que comenten, que den like, todo eso nos ayuda a seguir expandiendo todo eso. Así que bueno, ¿algo más, amiga? Nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos y sí, nos ayuda mucho que compartan, que nos comenten, que le den like.
que se suscriban. Les agradeceríamos mucho. Gracias a todos. Gracias, Nos amiga. vemos Bye pronto. bye, nos vemos. Bye.